hacer algunos diferentes mecanismos de acción, pero al fin del día, un simpático mimético quiere decir que cumple la misma función que la autacoide, las mismas funciones. Ahora, yo puedo tener diferentes mecanismos de acción. O sea, yo puedo tener algunos mecanismos de acción. Jaime Andrés, nosotros vimos fármacos que son similares a la autacoide. ¿Cuáles vimos? Habíamos visto que estaban los fármacos adrenérgicos, habíamos visto fármacos noradrenérgicos de igual manera. De adrenalina y noradrenalina, Exacto. porque fármacos adrenérgicos serían todos esos, Ah, pero ya. solamente similares a la autacoide vimos la adrenalina y la noradrenalina. Richard, ¿en qué pacientes damos adrenalina? En pacientes con paro cardíaco o con shock anafiláctico. Esas son las indicaciones fundamentales de la adrenalina. Y Nicolás, la noradrenalina, ¿en qué pacientes vamos a priorizar? En pacientes con déficit de atención o con depresión. ¿No? Depresión. ¿Por qué la noradrenalina damos en estos pacientes Cami? Porque la adrenalina funciona principalmente como un sistema nervioso central, entonces va a aumentar el estado de alerta en el sistema nervioso central. Perfecto. Vimos también, Steffi, un fármaco que es un agonista no selectivo de simpático mimético, que es decir, de la adrenalina. ¿Qué fármaco era el que vimos? La efedrina. Cuéntanos un poco de la efedrina. ¿Para qué pacientes darías? ¿Qué presentación tiene? Se podía utilizar cuando el paciente tenía hipotensión. Al ser no selectivo, se colocaba en cualquiera de los receptores. Es decir, va a actuar sobre cualquiera de los receptores y el efecto más importante de la efedrina, lo que nosotros tenemos básicamente es un efecto hipertensor y broncodilatador, entonces a esos pacientes le vamos a dar. Cristian, nosotros teníamos unos derivados de la efedrina. Bueno, eran precursores de las anfetaminas. O sea, la efedrina es un precursor, por lo tanto, los derivados de la efedrina son las anfetaminas. Cuéntanos un poco de esta historia. Ya, bueno, las anfetaminas surgieron cuando en la Primera Guerra Mundial ellos querían hacer que los pilotos, o sea, que manejaban de noche, lograran estar más tiempo despiertos, atentos. Entonces, por el mismo hecho de que querían lograr esto, o sea, este agonista adrenérgico lo que hace es elevar los niveles de atención, por lo que diríamos que actúa a un nivel central en esta parte del SARA y todo eso que activa la parte de la atención. Y además, o sea, también ha sido usado bueno, eso como parte de la historia. Ok, ¿qué dice Dalia? ¿Cuál es el problema de la utilización de anfetaminas? Que causaban adicción. Entonces, claro, los pilotos se mantenían despiertos, pero cuando terminó la guerra, en cambio, tenían esos problemas con la adicción a las anfetaminas. Lisbeth, los deportistas utilizan anfetaminas. ¿Qué opinas? ¿Cuál es el problema de esto? Creo que igual eso de causar una, una dependencia. No se te escucha nada, Lisbeth. Puede ser un poquito más fuerte. Que digo que es el problema que dijo de la adicción. Noeli, ¿qué opinas de los deportistas? Pienso que aparte del problema de la adicción, puede generar, o sea, según yo, puede aumentar probabilidades de paro cardíaco porque se está sobrecargando o sea, como que se está sobrecargando al sistema. Sí puede pasar eso cuando haya una sobrecarga frente al ejercicio, cuando hay sobrecarga de estimulantes, puede pasar que una lesión pequeñita de la coronaria frente a un problema de esta naturaleza termine en paro. Ustedes han visto algunos deportistas que en plena actividad deportiva tienen un paro y se mueren. Entonces es parte del proceso de cuidado. Y por otro lado, como ya no es fisiológico, entonces le retiran las medallas. Hasta ahí
Vimos también. ¿Vimos ya agonistas alfa o nos quedamos en las anfetaminas? En anfetamina. ¿Vimos algún agonista alfa? No. Quedamos en las anfetaminas. Ya. Ya, listo. Ok, entonces vamos a continuar con los fármacos para luego retornar con esta historia. ¿De acuerdo? Ok, entonces hemos visto estos fármacos, hemos visto ya la adrenalina, hemos visto la noradrenalina, hemos visto las anfetaminas. Ahora vamos a revisar fármacos que son agonistas, pero ya son más bien agonistas, algunos que vamos a ver van a ser más selectivos, ¿ya? Entonces son agonistas adrenérgicos. Si es que yo tengo un agonista adrenérgico selectivo frente a, o voy a actuar selectivamente sobre receptores alfa 1, José, ¿qué función o qué es lo que yo voy a ejercer? Si yo tengo un agonista alfa 1, ¿qué va a pasar? O sea, los efectos que van a pasar en los diversos órganos. Ajá. Entonces va a existir lo que es una vasoconstricción, va a existir midriasis, va a existir piloerección y va a existir... El último, ya no recuerdo el último efecto. El último es un proceso inhibitorio intestinal, sin embargo, esa no es la función fundamental, porque son más inhibitores. Pero como tú dices, va a haber posibilidades de generar vasoconstricción, de generar piloerección, aunque esa no es una indicación terapéutica dura, ¿no es cierto? Vasoconstricción sí va a ser importante, ¿ok? ¿Qué pasa, Ricardo Arias, si es que yo estimulo los receptores de alfa 2? Bueno, si es que se va a nivel central va a ser vasodilatación, mientras que a nivel periférico va a ser vasoconstricción. Ok, perfecto. Entonces, es muy importante, como ustedes ven, que uno conozca bien los principios de los receptores. Entonces, como José nos indica, tenemos dos fármacos importantes que tienen interés farmacológico, que son agonistas alfa 1. El uno es la pseudoefedrina y el otro es la fenilefrina. La pseudoefedrina, los dos son agonistas de alfa 1 y por lo tanto van a estar vinculados a los receptores. La pseudoefedrina, este es un fármaco que tiene un foco farmacológico, sobre todo en pacientes que tienen rinorrea, congestión nasal. La pseudoefedrina se ha asociado a los antigripales, realmente a los que son para resfriados comunes, para descongestionantes nasales. Entonces, esa es la pseudoefedrina. La pseudoefedrina, ¿cuál es el efecto fundamental? Ya sabemos, es un vasoconstrictor. Al ser un vasoconstrictor, mira lo que pasa con los vasos sanguíneos en la zona de la nariz, en la zona de los cornetes, en donde cuando hay un proceso inflamatorio, entonces nosotros tenemos este problema. ¿Cómo son los síntomas de una congestión nasal? ¿Cómo son, Anaís, los síntomas de una congestión nasal? Puede ser imposibilidad para respirar. También creo que también una congestión nasal. Es al frente, describe. O sea, no, o sea, no, con la congestión nasal no permite el paso del aire. Pero lo más importante es que tiene rinorrea, está roja la nariz, los ojos están rojos, ha estado con gripe algún rato. Esa es una congestión nasal, entonces tiene los ojos rojos, con mucha rinorrea. Entonces, ¿cuál es el problema? Hay un proceso inflamatorio en la zona de la nariz y de la rinofaringe. Entonces, la inflamación tiene dolor, calor, rubor, ¿no es cierto? Y la inflamación genera edema. Y ese edema es por vasodilatación. Entonces, ¿qué hace la pseudoefedrina? La pseudoefedrina va a provocar una vasoconstricción en todos los vasos de la rinofaringe y de la zona de los cornetes.
Y esa vasoconstricción termina en descongestión, disminuye la inflamación, disminuye la rinorrea, disminuye la congestión nasal. Ese es el efecto fundamental de la pseudoefedrina. Y por eso la pseudoefedrina se utiliza en, en descongestionantes nasales, en antigripales. ¿Cuál podría ser el efecto secundario de la pseudoefedrina? ¿Qué dices, Micaela? Provocar midriasis. Podría provocar una midriasis, pero no es mayor ese... Entonces, tal vez actuar en las arterias periféricas y realizar vasoconstricción en las arterias. Podría darse eso como un efecto, pero la pseudoefedrina también atraviesa la barrera hematoencefálica. ¿Y cómo se siente el paciente? Recuérdate que está vinculado a la efedrina. ¿Sueño o cansado? ¿Sueño será? No. ¿Qué pasa cuando das derivados de la efedrina? Era que... No, doc. Que aumentaba la presión. ¿Qué pasa con los derivados de la pseudoefedrina? ¿Qué dice Sheila? Creo que como que tendría el mismo principio de esto de las anfetaminas, es como que te mantendría más despierto, o sea, más activo. Más activo y se emocionan. Entonces a la gente le encantaba tomarse antigripales. Entonces, eso ha determinado que la pseudoefedrina tenga limitaciones en su utilización porque pueden generar procesos estimulantes. ¿No es que la pseudoefedrina está vinculada a la efedrina y esa efedrina, estos derivados de la efedrina también pueden tener un poco de estimulantes? Entonces, por alguna razón, uno no encontraba el por qué se vendían tanto los antigripales a personas que no tienen gripe. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando, Sebastián? Como les ponía más despiertos, que les generaba adicción. Estaban emocionados y empezaron a ver empezaron a ver esos atractivos recreativos de los antigripales. Entonces, desde ahí se empezó a limitar el uso de la pseudoefedrina también en ese contexto. ¿De acuerdo? Ok, entonces, tenemos el segundo medicamento que se llama la fenilefrina. Doc. Jaime Andrés, sí. Tengo una pregunta. Usted en la clase pasada, casi al final, había mencionado que este fármaco, la pseudoefedrina, era un agonista parcial. ¿Por qué parcial? Parcial, un agonista, hay que decir que es un agonista que no tiene un efecto directo sobre todos los receptores, ¿sí? Entonces, es más un agonista alfa 1. Entonces, ese es un agonista de tipo parcial, ¿no es cierto? Y que no tiene un impacto tan importante sobre todo el sistema vascular. Ese es el contexto de un agonista, ¿sí? Entonces, ese elemento como este agonista, también además de la pseudoefedrina, yo tengo la fenilefrina también como un agonista selectivo alfa 1. La fenilefrina, al ser agonista alfa 1, obviamente también va a provocar vasoconstricción y va a provocar broncodilatación. Y por eso se puede utilizar en pacientes hipotensos, en pacientes con broncoespasmo, pero sobre todo la hipotensión es el punto más importante de la fenilefrina. Esta fenilefrina nosotros podemos utilizar en el servicio, en el ámbito hospitalario, sobre todo en servicio de anestesia, cuando el paciente se baja mucho la presión. Si inyectas una fenilefrina, el paciente sube la presión y eso ayuda a la hemodinámica del paciente. Entonces, lo que sí es importante es darnos cuenta de que la fenilefrina tiene dos presentaciones. Una es inyectable, que es la que ustedes tienen aquí al frente. Entonces, siendo inyectable, yo le voy a administrar a un paciente que está siendo operado, por ejemplo, y le baja mucho la presión. Cojo fenilefrina y le inyecto. Al inyectar la fenilefrina, lo que va a pasar es que se provoca vasoconstricción y aumenta la presión arterial. ¿De acuerdo? Tengo otra presentación de la fenilefrina.
la presentación de la fenilefrina son gotas oftálmicas. Entonces, siendo gotas oftálmicas, ¿cuál es el mecanismo de acción, Paula? Es decir, ¿qué van a hacer estas gotas oftálmicas de la fenilefrina? Van a actuar sobre los receptores del músculo radiado del iris y eso va a dilatar la pupila. Ok, entonces va a actuar sobre como tú dices, en el músculo radiado del iris, que está en la parte periférica del iris, y al contraerse entonces se dilata la pupila. ¿A qué pacientes o cuándo utilizarás, Paula, este mecanismo? ¿Para qué utilizarías eso? Cuando quiero hacer un fondo de ojo, por ejemplo. Cuando quieres hacer un fondo de ojo y quieres dilatar la pupila, eso va a ser muy importante tomar en consideración. ¿De acuerdo? Ok. Hay algunos datos importantes sobre la fenilefrina en presentación oftálmica, pero como vamos a tener un caso clínico, entonces no les voy a decir más nada. Para que cuando tengamos el caso clínico, ahí ustedes se enteren, analicen y reflexionen otras características de la fenilefrina, pero eso va a funcionar mejor con el caso clínico. Si les digo, no pasa nada. Entonces, eso esperemos de este caso. Hay un fármaco, o la fenilefrina, o la epinefrina, que hemos visto. Se asocia en algunos pacientes, o mejor dicho, se asocia en algunos medicamentos con un anestésico, con la silocaína o con la lidocaína. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué se asocia la lidocaína o la silocaína? ¿Por qué se asocia a epinefrina? O a veces con fenilefrina, pero con epinefrina es mucho más frecuente. ¿Cuál será la razón de la asociación en un anestésico local, como la silocaína o la lidocaína? ¿Qué dices, Andrés? ¿Por qué crees que es eso? La lidocaína es para... ¿Cuál será el objetivo? De mezclar. Un anestésico local. O sea, de administrar lidocaína y la fenilefrina al mismo tiempo. Viene un frasco de lidocaína con epinefrina, ¿sí? O a veces fenilefrina, pero con epinefrina. La pregunta mía es, ¿por qué en el frasco de anestésico tengo lidocaína y epinefrina? ¿Para qué será? Tal vez porque puede ser como un efecto secundario la hipotensión, y por eso también... Más o menos, no tanto, porque si yo tengo un anestésico local, yo no le inyecto endovenoso. Secundario, tal vez. No le inyecto endovenoso, yo tengo que evitar que sea endovenoso. Eso es para, supongamos que un paciente, vamos a hacer así, ¿ya? Supongamos que un paciente sea, supongamos que un paciente se corta un dedo, algo muy común, que es el hecho de que el paciente se está bajando del bus o de algún sitio, se agarra en el anillo y se lastima, pero o sea, se abre mal el dedo, ¿no es cierto? Entonces, veamos lo que pasa, ¿ya? Estamos aquí. Entonces, tengo un paciente que tiene puesto un anillo aquí, ¿ya? Tiene puesto un anillo aquí. Se baja del bus, se agarra del anillo, se lastima el dedo, no se rompe el dedo totalmente, ¿no es cierto? Pero se lastima, tienes que suturar el dedo. Entonces, tú para suturar, ¿qué es lo que puede estar pasando? Puede pasar que sangra mucho el paciente y tú tienes que dar anestesia local, tienes que infiltrar aquí, ¿ya? Entonces, infiltras troncular y pones lidocaína. Pero yo tengo dos frases. Uno se llama lidocaína con epinefrina y otro se llama lidocaína sin epinefrina. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuál utilizo? ¿Con epinefrina o sin? ¿Y para qué? Esa es la pregunta. ¿Qué dices, Andrés? ¿Cuál utilizarías y por qué? Tendría que ver en qué estado me llega el paciente. Por ejemplo, si ha perdido bastante sangre, puede ser que tenga la presión arterial baja, y pues tengo que ver todo eso, y
si es que necesito reanimarle porque está perdiendo mucha sangre, podría ser con epinefrina tal vez. Pero recuerda que tengo ahorita el anestésico que yo voy a poner solamente para suturar. El paciente está bien, está estable, pero tiene que suturar el dedo. Entonces tengo 2 frascos. O sea, el objetivo es anestesiar el dedo. ¿No es cierto? Sí, por eso te pongo el dibujo. Tengo el tejido aquí destruido, tengo que suturar. Voy a suturar, tengo que poner anestesia, no le puedo suturar sin anestesia, ¿cierto? Y es anestésico local, no es anestésico sistémico. Local quiere decir que no tiene que ser endovenoso. Yo le voy a infiltrar aquí, ¿ya? Troncular en el dedo. Entonces mi pregunta es si utilizo uno que dice con o uno que dice sin. ¿Qué dices, Cami? Yo usaría uno con epinefrina porque como está sangrando y tengo que evitar que siga teniendo la hemorragia, lo que va a hacer la epinefrina es la vasoconstricción, entonces voy a poder hacer sangrar mejor y evito pérdidas de sangre. Ok, entonces la idea de la Cami es una idea súper importante que dice, yo voy a hacer y voy a poner aquí porque voy a provocar una vasoconstricción de la arteria. Si ven cómo se hizo la vasoconstricción de la arteria del dedo, ¿ya? Mira, se provoca una vasoconstricción con la epinefrina, ¿ya? Entonces le suturas súper cómodo. ¿Por qué? Porque el paciente no sangra, le suturas, le queda súper bien, le dejas una cirugía espectacular, el dedo perfecto, una cirugía plástica espectacular, y le mandas al paciente. Después de 2 horas, el paciente regresa asustado. ¿Por qué regresa asustado el paciente? ¿Qué dices, María José Ortiz? ¿Por qué regresa el paciente asustado 2 horas? ¿Qué crees que pasó? Doc, perdón, recién me acabo de unir. Tenía problemas. Ok, entonces, Doc. Jaime, ¿por qué el paciente regresa 2 horas Doc, después? ahorita me acabo de unir también. Mi internet estaba muy mal, disculpe. Soy Bolívar Castillo. Hola, Bolívar. Hola, Jaime, entonces, ¿por qué crees que regresa en 2 horas? Porque Asustado. asumo que el paciente debe llegar todo agitado, taquicárdico y demás, entonces creo que se va a asustar en ese sentido, porque como estamos usando epinefrina, la epinefrina es como que un estimulante en general, entonces... Pero acuérdate que la epinefrina no pusimos endovenoso, la epinefrina la inyectamos aquí. Solo le puse un punto de epinefrina aquí, un punto de epinefrina acá, y circuncular. Nada más. Entonces, es una buena idea la tuya, pero no llega a nivel sistémico a hacer lo que queremos hacer. Porque pongo 2 puntos aquí que son tisulares para generar anestesia. Es un lidocaína, cómete. ¿Quién dice? Doc, el paciente se asusta porque probablemente la vasoconstricción local provoca, pues, disminuye el paso de sangre y el dedo se le puede haber puesto morado. Eso, el dedo se puso morado y está necrótico 2 horas después. Gravísimo problema. Gravísimo problema. Entonces, ese es el punto más importante del tema de la epinefrina inyectada junto con la lido. El problema es que provoca, miren, una vasoconstricción tan importante que puede necrosar el dedo. Y ya inyectado. ¿Cuántos minutos? Tú cuando te aprietas el dedo, ¿cuántos minutos te dura así morado y te asustas y te sueltas el dedo? Se han jugado así, entonces ponen el dedo así, después se pone morado, les duele y suelta. Este paciente puede perder el dedo. Pues. Entonces imagínate que tienes una sutura del lóbulo de la oreja y te emocionas y pones lido con epinefrina. El resultado es que toda la vascularización de la oreja se va a producir una vasoconstricción severa y después viene con necrosis de la oreja. Entonces, la historia de este cuento. ¿Cuál es la reflexión de este cuento? Que no se debe emocionar con la dosis de epinefrina. Nunca
tienes que poner lido con epinefrina. Tienes que poner sin epinefrina. Entonces, ¿para qué sirve esa historia? ¿Por qué pusieron? ¿Cuándo podrá servir una lido con epinefrina? ¿Es en alguna amputación de miembros? ¿Una hemorragia? En una hemorragia y en órganos, por ejemplo, en órganos en donde vos tienes un sangrado en lecho, o sea, un sangrado en sábana, y en órganos en donde no sea arterias terminales. O sea, esta arteria de aquí es la única que no, y es terminal, es decir, no existe una colateral que pueda suplir eso. Entonces, sí. Tiene que ver con el calibre de vascularización de pronto de la región. Claro, de la región, justo eso, es decir, de la red vascular. Si es que tú pones en un dedo que tiene un solo vaso sanguíneo, o sea, no tengo una red de arterias, tengo una red venosa, pero no tengo red arterial, tengo una arteria, que es una arteria terminal. Entonces, en las estructuras, en los órganos en donde tienes que hacer una arteria, donde tienes una arteria terminal, no debes poner lido con epinefrina. Debe ser siempre sin epinefrina. Y vas a utilizar con epinefrina cuando tengas un sangrado profuso, un sangrado en una zona que tenga una red vascular arterial, en un sangrado en donde tengas un lecho. ¿Qué creen que pase si yo corto un pedazo de hígado? Yo hago una incisión en el hígado. ¿Cómo sangra? ¿Sangra como un vasito así o sangra como una sábana? Sangra como una sábana. Como una sábana. Aquí yo podría infiltrar y hacer que esto y no tengo ningún problema porque no estoy infiltrando aquí, estoy infiltrando en el filo. Entonces, este cuento es importante para que ustedes se acuerden la importancia de la epinefrina. Entonces, la lidocaína o la silocaína puede venir con epinefrina. Pero si viene con epinefrina, mucho cuidado si tú vas a dar anestesia a un segmento terminal, pones con epinefrina y se complica. Entonces, siempre que vayas a poner anestesia, piensa 2 veces y mira y lee bien el frasco de donde vas a sacar la anestesia. Debe ser silo sin epinefrina, excepto que sea un proceso de sangrado muy profuso y en una zona que no tenga un vaso terminal, porque si no, la cirugía va a quedar hermosa, pero vas a tener que cortar el dedo. ¿Por qué? Porque vas a necrosar. Entonces, ese tiro va a salir muy mal. ¿De acuerdo? Entonces, esta historia y este cuento, para que se acuerden del contexto de la epinefrina con el efecto vasoconstrictor que tiene. ¿De acuerdo? Listo, entonces, esto de aquí era para recordar que la fenilefrina y este agonista alfa 1 también es vasoconstrictor. ¿De acuerdo? Entonces, también teníamos y habíamos visto la fenilefrina, pero en gotas oftálmicas. Y esta me va a servir para una historia de una dilatación de la pupila. ¿De acuerdo? Ese va a ser el mecanismo de acción. Y como habíamos visto, el mecanismo fundamental es la contracción del músculo radiado del iris, que al contraer se dilata la pupila. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, habíamos visto también la función de los agonistas alfa 2. Entonces, como se mencionó, nosotros tenemos un agonista alfa 2 que se llama la clonidina. La clonidina es un fármaco que, como ustedes ven, es una presentación oral. Entonces, si yo doy la clonidina de una forma sistémica por vía oral, es decir, que va a llegar a todo el organismo, pero sobre todo va a llegar a nivel central. Y a nivel central, cuando se estimulan los agonistas alfa 2, lo que se provoca es vasodilatación. Al generarse vasodilatación, entonces el efecto fundamental de la clonidina es hipotensora. Le voy a dar a un paciente que tenga hipertensión arterial. Esta es la indicación de la clonidina. Recordar que la clonidina es un fármaco que actúa sobre el sistema nervioso central. Y al actuar sobre el sistema nervioso, entonces lo que va a generar es una vasodilatación. Esa vasodilatación va a ser importante tomar en consideración de la clonidina y de esta forma disminuir la presión.
¿Qué pasaría si yo pongo clonidina, pero en vez de darle por vía oral, le inyecto un poquito en el brazo? Si yo le inyecto un poquito en el brazo, Milene, ¿qué va a pasar con la clonidina? ¿Qué efecto voy a tener? Causa vasoconstricción, ¿Por qué? porque como es un agonista alfa 2 a nivel periférico, es constrictor. Correcto. Si yo inyectaría un poquito de clonidina en la zona periférica, en el vaso periférico directo, generaría vasoconstricción. Y provoca aquí vasodilatación es porque estoy dando clonidina vía oral. Tiene características de ser agonista alfa 2 a nivel central. Y siendo a nivel central, entonces lo que provocamos es una vasodilatación. Va a ser útil en los pacientes con hipertensión arterial. Recuerden que este no necesariamente es el medicamento P. Simplemente estamos viendo los diferentes fármacos con sus funciones. Para que sea un medicamento P quiere decir que sea el mejor costo-beneficio, el fármaco que más se adapta al paciente, el que va a tener mayores beneficios. De modo que estos fármacos no son necesariamente medicamentos P. ¿De acuerdo? Ok. Ok, vamos a ver entonces ahora sobre fármacos que van a actuar sobre los receptores beta 1. Si yo utilizo un agonista beta 1, ¿qué efecto voy a tener yo aquí, María José Alvarado? Los beta 1 va a estar más en el corazón, por lo que va a ser aumentar la fuerza y la velocidad. Es el efecto yanotrópico y cronotrópico. Correcto. Ok. ¿En qué pacientes darías este medicamento? En los hipotensos. Si es que yo le doy a un o sea, paciente hipotenso, en sí va a shock. subir la presión. O ¿Pero sea, es lo mejor o no? No. ¿Por qué? Porque el hipotenso quiere decir que tiene problemas, o debemos considerar la hipotensión arterial a nivel vascular, más que a nivel cardíaco. Yo tengo dos presiones, la presión sistólica y la presión diastólica. ¿Qué significa la presión sistólica? ¿Qué evalúa la presión sistólica? La contracción del músculo cardíaco. De la bomba, correcto. Entonces, por eso es que puede, en este caso, aumentar la presión, estaría bien indicado. ¿Y la diastólica qué indica? La dilatación. Entonces sería mejor en shock. ¿En qué tipo de shock? Un shock cardíaco, cardiogénico. Eso quiere decir que yo voy a preferir un agonista beta 1 cuando el problema sea el corazón, más que los vasos sanguíneos. ¿Y me explico? Si el problema está en el corazón, entonces yo puedo utilizar un beta 1. Entonces, ¿qué problema debería tener el corazón, César, como para que yo me apunte a un agonista beta 1 y yo piense en un agonista beta 1? O sea, como que el corazón primero no tiene una buena fuerza de contracción también. O sea que también que late muy lento. O también que el sistema de conducción no tiene una buena conducción. Eso quiere decir que el paciente esté con insuficiencia cardíaca o que esté bradicardia. Insuficiencia cardíaca quiere decir que no va a tener la fuerza y no puede inyectar. Y segundo, bradicárdico, que está dañado el sistema cardionéctar y por lo tanto la frecuencia está muy baja. Entonces, justamente en esos pacientes se administra este fármaco que es un agonista beta 1, que es la dobutamina. La dobutamina tiene esta característica. Voy a administrar en pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Cómo va a estar el paciente con insuficiencia cardíaca? Una fracción de eyección muy baja, bradicárdico, el corazón lento y el corazón sin fuerza. Obviamente eso puede llegar a un shock cardiogénico, que nos dijo hace un momento Milene. Va a llegar a un shock cardiogénico. Entonces, en estos pacientes yo puedo administrar la dobutamina. ¿Qué características tiene la dobutamina? De ser inyectable. Al ser inyectable, entonces yo voy a manejar en emergencias cardíacas. Emergencias con debilidad, con disminución de la frecuencia. Esa va a ser la indicación fundamental de la dobutamina, ¿de acuerdo? Entonces, importante para nosotros tomar en consideración esta
esta indicación. ¿De acuerdo? Insuficiencia cardíaca, falla cardíaca, shock cardiogénico, ahí vamos a ir. Entonces, Bolívar, si yo voy a utilizar un agonista beta 2, ¿qué espero de un agonista beta 2? El agonista beta 2 sí iba a actuar principalmente en la musculatura lisa, en los pulmones, así que iba a ser un broncodilatador y un vasodilatador. Y ajá. Y ahí habíamos visto que principalmente iba a ser el salbutamol. Entonces, ¿de qué pacientes le vamos a dar? Vamos a dar a pacientes hipertensos, principalmente podría ser. Pero el salbutamol no tiene la indicación fundamental en paciente hipertenso. Principalmente sería para pacientes que están que no podrían respirar. Con broncoespasmo. Entonces, eso es importante. Si bien es cierto, los receptores beta 2 también actúan sobre musculatura lisa vascular, pero estos fármacos que actúan más sobre el bronquio, estos son los broncodilatadores, y los beta 2 tienen como característica farmacológica fundamental trabajar más sobre los bronquios. Voy a tener como efecto secundario una vasodilatación. Entonces, ¿qué efecto secundario podría tener yo de un paciente con EPOC que le doy un agonista beta 2? Como efecto secundario, ¿qué podría tener? La hipotensión. La hipotensión, correcto. Entonces, más que una indicación, sería un efecto secundario, en este caso, ¿no es cierto? Ok, entonces vamos a revisar los agonistas beta 2. Nosotros tenemos ahí 4 agonistas beta 2, que son muy importantes tomar en consideración. El salbutamol, el formoterol, la isoprenalina, ¿sí? El isoproterenol, la terbutalina, esos son fármacos agonistas beta 2. Pero estos agonistas beta se pueden dividir en dos grupos. Unos que son selectivos beta 2 selectivos, otros no selectivos. Y dos también se dividen en dos grupos dependiendo de su vida de acción. Unos de vida corta que se llaman SABA, S de short tiene SABA, y otros de vida larga que se llaman LABA. Entonces aquí sería mi pregunta. Si yo voy a tener un broncodilatador de corta duración y uno de larga duración, ¿en qué condiciones daría a los pacientes un broncodilatador de corta duración, de corta duración? Para esto, de pronto, veamos una experiencia. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna vez un evento o ha visto o tiene algún familiar que tiene EPOC, asma o un problema con utilización de estos fármacos? ¿Quién tiene una historia ahí? Yo, doc. A ver, cuéntame, Nicolás. A ver, yo sufro de asma. Bueno, de niño era peor. Entonces yo tenía crisis, el niño tenía crisis asmáticas. Entonces lo que hacía era usar el broncodilatador. Y eso aliviaba, no enseguida, pero sí había una mejora notable. El salbutamol creo que era lo que usaba. El salbutamol utilizabas, ¿ya? Entonces, ¿el salbutamol lo utilizabas solamente todo el tiempo o utilizabas solamente cuando tenías las crisis? Solo en las crisis. Solo en las crisis. ¿Y alguna vez tuviste crisis en la noche que te despertaste asustado? No, o sea, sí tenía en la noche, pero era cuando estaba, o sea, nunca cuando estaba durmiendo. O sea, solo, o sea, era como que ya eran tipo 7 y comenzaba a faltar la respiración. O sea, no podía respirar. Sí me desesperaba, claro. Pero no de cuando estaba durmiendo ni nada. Ok, entonces, esta historia que nos cuenta Nicolás es una historia que nos puede servir para utilizar broncodilatadores de corta duración, quiere decir solamente en los accesos asmáticos, en las crisis asmáticas, podría ser. ¿Qué pasaría en un paciente con EPOC? Que él no tiene crisis como del Nicolás, o sea, accesos, sino más bien es como muchas veces, ponte que en la noche se despierta 3, 4 veces. ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué sería necesario? ¿Qué harías? Mantener un efecto a largo plazo. Bolívar, exacto. Buscar un... Constantemente, más o menos.
constantemente y buscar un broncodilatador a largo plazo, porque pues imagínate lo que sería despertarse a la 1 de la mañana, despertarse a las 3 de la mañana, despertarse a las 5 de la mañana con esa desesperación de la falta de aire. Entonces, en este caso, yo utilizaría un fármaco de larga duración, ¿no es cierto? Ok, entonces vamos a conocerles de estos fármacos. Ahora, antes de conocer los fármacos, veíamos también que estos broncodilatadores hay dos grupos, unos que son selectivos broncodilatadores y hay otros que son broncodilatadores beta 2 y alfa, y beta 2 no selectivos sobre los bronquios, sino también sobre los vasos sanguíneos, pero hay algunos que son beta 1 y beta 2. Entonces, aquí la pregunta sería, Ricardo Cárdenas, ¿qué pasa si yo le doy a un paciente asmático un fármaco no selectivo, que sea beta 2 y beta 1? ¿Qué crees que pase? Bueno, por el beta 2 sí habría broncodilatación, pero por el beta 1 habría aumento en la función cardíaca, habría un efecto inotrópico y cronotrópico, y eso quizá le pueda afectar. Entonces, ¿cuál sería el efecto secundario? Sí, no cacho. ¿Cuál será el efecto secundario de este fármaco que no es selectivo, que es beta 1 y beta 2? Arritmia. Una taquicardia y una arritmia con taquicardia. Ese sería el efecto secundario. Entonces, pilas con eso. Quiere decir que ese fármaco que vamos a ver, que sea selectivo, ese tiene que ser contraindicado en pacientes con taquicardia. Pero al mismo tiempo que el efecto secundario puede ser un problema, puede ser un beneficio en cambio. Cristian, ¿a quiénes beneficiaría ese medicamento? A una persona que necesitemos, o sea, primero hacerle broncodilatación y segundo, o sea, es una persona que puede sufrir de alguna enfermedad que le provoque hipotensión. Hipotensión, bradicardia o una arritmia con bradicardia, entonces ahí se beneficia, ¿de acuerdo? Ok, entonces, muy importante para nosotros conocer estos medicamentos, ¿ya? Entonces, veamos. Aquí tenemos estos agonistas beta 2 y tenemos algunos agonistas. Conozcámosles a estos agonistas. Primero, salbutamol, que Nicolás utilizaba. Entonces, el salbutamol tiene como característica fundamental ser un broncodilatador, pero de corta duración, por eso es SABA. ¿Ya? Este SABA implica ser de corta duración, esta S de aquí es de short, entonces de corta duración. Entonces, el salbutamol me sirve para pacientes que tengan accesos, que tengan episodios puntuales no permanentes, ¿no es cierto? Y por lo tanto yo me pongo un inhalador en estos casos. Yo podría utilizar un jarabe de salbutamol. Noeli, ¿cuál será la diferencia o qué prefieres? ¿Un inhalador o un jarabe de salbutamol? ¿Qué dices tú? En el caso de un paciente asmático, un inhalador. ¿Por qué? Porque es de acción más rápida, porque es directo. Sin embargo, el jarabe nos tomaría un poco más de tiempo, pues hasta que se absorbe y llegue a circulación sistémica y de ahí pueda ir a hacer directamente su función. Correcto, eso es muy importante. Entonces, esta es la razón por la que estos fármacos, que son más emergentes, se prefiera la vía inhalatoria porque actúa mucho más rápido que una vía oral, un jarabe o algo así. ¿De acuerdo? Va a ser muy importante porque por la necesidad, porque los casos de los pacientes con EPOC o con crisis asmatiforme son emergentes. Si el paciente no puede esperar a más tarde para ponerse porque genera angustia, desesperación, es emergente. Entonces le conocemos a este primer agonista beta 2 broncodilatador que es el salbutamol, súper conocido. Igualito al salbutamol es la terbutalina, muy similar a la terbutalina. ¿Qué quiere decir? SABA tiene inhalación, tiene un inhalador,
Actúa en pacientes con broncoespasmo, con procesos asmáticos, ¿sí? Es de corta duración. También tienes en jarabe. ¿A qué paciente le utilizarías, en qué paciente utilizaríamos un jarabe? ¿Qué dices, Lisbeth? ¿En qué pacientes utilizarías un jarabe? En pacientes de que no necesiten una acción tan rápida. Por ejemplo, a ver, no se me ocurre. es decir, ¿cuándo utilizaría un jarabe? ¿Qué dices, Karina? ¿Cuándo y cómo utilizaría un jarabe? Ya vimos claramente el dosificador inhalatorio. ¿Y el jarabe? ¿Para qué existe el jarabe? No debería existir. ¿Qué dices, Karina? Algo más crónico. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que no sea solo, o sea, que en ese momento sea como para el episodio de asma como era el anterior, que no se necesite inmediatamente. Ok, entonces yo daría para mantenimiento. O sea, un paciente que ya sabemos que va a tener permanentemente crisis, yo podría utilizar un jarabe en donde yo ya le doy mantenimiento, estoy permanentemente administrando 3 veces al día, por ejemplo, de la terbutalina. Entonces yo tengo como un mantenimiento. Pero si yo tengo un proceso asmático, ponte que yo estoy dando terbutalina en jarabe, y yo tengo un susto, un estrés, o un problema en donde se agudiza el broncoespasmo, entonces tendrías que utilizar el inhalador. Por eso la presencia en el mercado también de jarabes. Entonces hay personas que pueden tener mantenimiento y darles permanentemente porque estamos en un paciente con EPOC. Entonces un EPOC no tiene crisis, no tiene espasmo, no tiene momentos, mejor dicho, es una patología que está permanente y que puede agudizarse. Entonces, en el paciente con un EPOC que está permanente, le doy permanentemente la terbutalina en jarabe 3 veces al día, por ejemplo. ¿Ya? Y cuando tenga un acceso, entonces utilizo una vez. ¿De acuerdo? Ok, entonces tenemos claro, sí te escucho. La presentación en jarabe le ayuda a que la duración del efecto sistémico se alargue más. No necesariamente, lo que quiere decir es que tú tienes que mantener permanentemente la dosificación. Es decir, así no tengas crisis, tú tienes que dar el medicamento. Es un medicamento que ya le das permanentemente, entonces le das 3 veces al día, por ejemplo, ¿ya? O 4 veces al día, cada 6 horas. Pero cuando tenga una crisis, obligatoriamente tendría que utilizar el inhalador. Entonces, por ejemplo, el Nicolás tenía de vez en cuando, entonces tenía el inhalador y solo de vez en cuando se ponía y utilizaba el salbutamol. ¿Sí? Entonces, en los pacientes que ya tienen un EPOC, ellos no van a tener de vez en cuando un problema, ellos ya tienen tapado el pulmón. Entonces le doy un jarabe para darle permanentemente el medicamento. ¿Y me explico? Entonces sería para dar un mantenimiento permanente de un medicamento. Y solo cuando tenga crisis, entonces un spray o un inhalador. ¿De acuerdo? Okay. Sí. No, una pregunta, o sea, ¿terbutalina actuaría como SABA y como LABA? O sea, No, es SABA, es de corta duración. Al administrar el jarabe, tú tienes una biodisponibilidad. Acuérdate que no es tan rápido como el inhalador. Tendría una biodisponibilidad y mantendríamos por eso cada 6 horas. Entonces no aumenta la vida media. La vida media se mantiene, ¿sí? Y no es LABA, sino sigue siendo SABA. El punto es solamente diferenciar entre lo emergente que actúa un inhalador y la diferencia de actuar con un jarabe, ¿no es cierto? Ese sería el punto más importante. Sigue siendo LABA porque es de corta duración. Ya vamos a ver, veamos el LABA para ver las características. El LABA es de larga duración, este es el formoterol. ¿Cuál es la característica del formoterol? La característica fundamental, entonces, del formoterol es el hecho de que tiene una vida media más larga y eso determina que yo le dé, supongamos que un paciente tiene acceso de crisis nocturnas,
no puede dormir porque se asfixia. Entonces le doy, ¿a qué hora le daríamos? Sheila, ¿a qué hora le darías tú el formoterol? O sea, si se asfixia en la noche. Ajá, ¿a qué hora le darías? O sea, creo que dependería de la hora en la Si es que que ese duerma. es de larga duración. Pero podría ser tal vez a las 10 de la noche para que tenga un sueño prolongado. ¿Ya? Correcto, y que el paciente no se despierte angustiado. Entonces, entre dar el salbutamol y dar el formoterol, prefiero dar el formoterol porque voy a tener ese impacto importante a considerar. Entonces, sí tenemos claro la diferencia entre el salbutamol y el formoterol. ¿Nos puedes ayudar, Steffi, recordando la diferencia entre el salbutamol y el formoterol? El salbutamol es de corta duración, mientras que el formoterol viene a ser de larga duración. El salbutamol sirve para un tratamiento del EPOC y tiene una presentación de jarabe. Y este formoterol también sería para... Ok, perfecto. Entonces, nosotros tenemos ya el asunto bien definido y claro. Ahora vamos a ver otro broncodilatador. Este broncodilatador se llama la isoprenalina o el isoproterenol. Este isoproterenol o esta isoprenalina tiene una característica importante. ¿Cuál es la característica fundamental de la isoprenalina o del isoproterenol? Este de aquí, ¿sí? Es beta 1 y beta 2. ¿Qué quiere decir? Que me va a servir como broncodilatador, pero aquí tengo un problema, que también es beta 1. Entonces, siendo beta 1, ¿cuándo utilizo y cuándo no utilizo la isoprenalina? ¿Qué dices, Paula? Entonces usaría, si es beta 1 y beta 2 utilizaría en pacientes con bradicardia también, entonces eso podría ayudar a la condición, pero no les daría en pacientes con taquicardia ni arritmias. Correcto. Esa sería la contraindicación, ¿no es cierto?, en paciente taquicárdico, con la indicación en pacientes con bradicardia, con hipotensión. Que sería esa la indicación importante, ¿no es cierto? La presentación de la isoprenalina es inyectable. Entonces, si es inyectable, ¿en qué casos utilizaría yo la isoprenalina o el isoproterenol? ¿Qué dices, Dalia? ¿En qué casos utilizaría yo? Cuando necesite una acción inmediata. Ahí sería el inyectable. También tengo presentaciones de isoprenalina que son jarabes, también tengo vía oral, igual. Pero esta indicación inyectable sería de mucha utilidad en procesos puntuales, emergentes, en donde tengo un broncoespasmo con bradicardia, con hipotensión arterial. Entonces ahí la isoprenalina estaría muy bien indicada. Si el paciente tiene broncoespasmo con taquicardia, está contraindicado, le puedes matar al paciente. Porque, ¿cuál sería el problema? ¿Qué es lo que va a pasar en el paciente María José? María José Ortiz. En pacientes con taquicardia. O sea, les va a afectar. Pero, ¿qué es la afectación? ¿Qué si le va a afectar? ¿Qué le va a pasar? Yo inyecto una isoprenalina. No sé, se va a poner muy agitado. Va a aumentar la taquicardia y puede hacer un paro. Un paro, o sea, más que un paro, puede ser un infarto, una fibrilación auricular, una arritmia severa que termine en un daño cardíaco. Entonces, por eso está contraindicado. ¿De acuerdo? Tenemos claro ese panorama. Ok. Entonces, hemos visto agonistas beta 1, la dobutamina. Hemos visto agonistas beta 2, ahí tengo algunos. Tengo el salbutamol, la terbutalina, tengo el formoterol y la isoprenalina. Ahora voy a ver un agonista beta 3. Doctor. Sí, César.
Pues sí, no me quedó claro cuál es la diferencia entre el salbutamol y la terbutalina. O sea, ¿sobre qué receptores actúa o cuál es la No diferencia? son diferentes, no son diferentes, son dos fármacos que hacen lo mismo, no hay diferencia entre el salbutamol y la terbutaline. Actúan sobre los mismos receptores, actúan sobre los mismos sistemas. No hay diferencia entre los dos, son dos fármacos. Tú Y, puedes utilizar terbutalina o salbutamol, te da igual. y tienen igualmente las dos presentaciones, ¿verdad? Sí, sí, tienen las dos presentaciones, jarabes y los inhaladores. Es decir, entre los dos no tienes diferencia. ¿Cómo utilizarías o cómo podría yo encontrar alguna diferencia para preferir el salbutamol y no la terbutalina? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo yo puedo, o por qué cuando primerito que pensamos dijo broncodilatadores del salbutamol? ¿Por qué no dijimos primero la terbutalina? ¿Cuál es la razón para que eso pase? El costo quizá, o, Te dice Richard. El ¿Por qué nombre, el primero es el salbutamol y no la terbutalina? no sé, quizás para que se recuerde el paciente que es más sencillo, ¿no? Salbutamol es más sencillo que decir trabotulina, ¿no? No, mi pregunta es, ¿por qué nos acordamos más? ¿Por qué primerito fue el salbutamol y no la terbutalina? ¿Por qué nos acordamos primero de eso? La ¿Qué marca es dices? conocida, ¿Pero por qué es más conocido? porque hubo más plata de por medio, hubo más promoción, quizá. Más promoción, más publicidad, o también puede haber que existan más trabajos de investigación y tenga más niveles de evidencia. Tener más trabajos de investigación y claro, la promoción y la publicidad es un elemento importante. Porque vos vas a tener inhibidores de la ECA 20, pero de los inhibidores de la ECA yo me acuerdo de dos. Los que tienen o más evidencia, más promoción, más publicidad, enalapril, captopril, ramipril, ya 4 lisinopril. Si yo les digo un inhibidor de la bomba de protones, ¿cuál se acuerda? ¿Cuál se conoce? Ni BP. El omeprazol. El omeprazol, ya. ¿Por qué no está el pantoprazol? El uno porque es más antiguo, el otro porque es más nuevo. El uno se conoce más, el uno está en el cuadro, se utiliza más, se promociona más. Hay un montón de factores que pueden estar involucrados de por qué conoces más uno. Entonces, eso es lo que también pasa. Entonces, César, ¿por qué más el salbutamol que la terbutalina? Ahí estaría la respuesta. ¿De acuerdo? Ok. Recuérdanos la diferencia entonces o las características de la isoprenalina. ¿Qué dices, Alina? Recuérdanos la característica de la isoprenalina. ¿Dónde estás, Alina? Está escribiendo. Está escribiendo y dice que, que el internet no le sirve. Escribió el chat, Doc. A ver, José, entonces haznos acuerdos de la isoprenalina. ¿Qué pasa? Bueno, de la isoprenalina sabíamos que era un agonista inespecífico, es decir, que actuaba en los receptores beta 1 y beta 2 y por lo tanto sus efectos iban a ser broncodilatación y producir una taquicardia. Y por lo tanto lo que puedo hacer es usarlo en pacientes con bradicardia y con broncoespasmo. Perfecto, entonces está súper claro, ya le conocimos así a la isoprenalina. Ahora la pregunta sería, acordándonos de las funciones de los receptores beta 3, ¿en qué pacientes podría utilizar un fármaco que tenga foco sobre los receptores beta 3? ¿Qué dices, Anaís? ¿En qué pacientes utilizarías? En los pacientes que tienen urgencia misional. ¿Por qué? Porque ellos no pueden realizar la relajación de la vejiga para que permita el llenado. Entonces en ellos utilizaría. Ok, como dice Anaís, nosotros tenemos un fármaco
que es un agonista beta 3 y el foco farmacológico, porque recuerden que los beta 3 actúan sobre algunos receptores, ¿cierto? O mejor dicho, hay fármacos que pueden actuar sobre algunos receptores, o el beta 3 actúa sobre diferentes tejidos. Por ejemplo, también actúan sobre el corazón los beta 3, no tanto como los beta 1, pero podrían actuar. Entonces, en los beta 3 tengo un fármaco que se llama el mirabegrón. Este mirabegrón se utiliza en pacientes con emergencia miccional, con vejiga neurogénica, aquellos que no pueden tener una distensión adecuada de la vejiga, que tienen 10 centímetros de orina y tienen que ir al baño. No tienen capacidad de llenado. La vejiga es muy sensible, entonces un poquito de estrés se va al baño y ya se orina, ¿sí? Eso quiere decir que se activa este proceso y tiene una vejiga neurogénica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Relajar el detrusor y contraer el esfínter para que exista un mejor llenado. Ese medicamento se llama el mirabegrón. Miren el efecto secundario. Dice, los pacientes pueden tener como efecto secundario taquicardia y fibrilación auricular. Entonces, si tiene taquicardia y fibrilación, entonces, Richard, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué tiene el paciente taquicardia como efecto secundario? Porque se activaron también los receptores beta 1. Entonces tendría que ser contraindicado en pacientes taquicárdicos el mirabegrón. Entonces va a ser muy importante. Ahora tenemos algunos elementos que son importantes a considerar que ahora estamos viendo. ¿Cuál es la necesidad de nosotros como médicos? Acordarnos del grupo al que pertenece, acordarnos del nombre del medicamento, acordarnos del mecanismo de acción, a quién le beneficia y en quién está contraindicado. Ahí está la historia. Bienvenidos a la farmacología. Ese es el tema importante. Pero a veces los nombres son difíciles. Entonces, ¿cómo será que yo me puedo acordar del mirabegrón? ¿Qué hago para acordarme del mirabegrón? ¿Qué opinan? ¿Alguien que tenga una idea? ¿Cómo me acuerdo de ese nombre? A mí el background me suena a vejiga. Ya, ok. Puede sonar a vejiga y podría ser importante. Solo que acordarás de que el tema de la vejiga, el mirabegrón es con el labial. Entonces eso a veces no ayuda. Pero está bien, Anaís. O sea, puede ser. Ha ayudado en algunos pacientes, en algunos estudiantes, nada más que en algunos estudiantes ha ayudado a ver eso. Mira que va al baño, o sea, mira, va al baño, cada rato va al baño, mira, se va cada rato. Entonces ese concepto de mira, ve, se va al baño cada rato, puede ayudar para que te acuerdes que el medicamento que tengo que dar cuando vos ves que se va cada rato al baño se llama mira, ve, pero, ¿de acuerdo? Entonces, ese puede ser puede ser una ayuda mnemotécnica. Entonces, ustedes tienen que buscar ayudas mnemotécnicas para acordarse los nombres. Y ahora, al final de la clase, vamos a hacer un resumen de todos los fármacos que hemos visto para ver quién es, cómo se da, para qué se da, a qué grupo pertenece, el mecanismo de acción, con qué receptor actúa, toda esa historia. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, nosotros hemos visto aquí los fármacos agonistas, ¿sí? De los receptores, y hemos visto algunos que son similares a los autacoides. ¿Qué quiero decir con esto? Hemos visto adrenalina, noradrenalina, que actúa como un similar del autacoide. Hemos visto fármacos que actúan sobre los receptores alfa, sobre los receptores beta. Unos son selectivos, otros no. ¿De acuerdo? Ahora les voy a contar una historia que no se pueden olvidar nunca en su vida, pero no se pueden olvidar nunca en su vida esta historia, ¿ya? Y que va a tener... Cuando sean especialistas van a tener que acordarse. Es muy importante. Entonces quiero que me ayuden a contar esto. ¿Ya? Entonces veamos a alguien que nos ayude. Paula, ayúdanos a contar esta historia. ¿Qué es lo que ves ahí? Veo a unos chicos en una fiesta. ¿Ya? Cuéntanos la historia. Vamos armando la historia. Es una fiesta chévere. El cumpleaños de uno de los chicos, ¿ya? Esta fiesta se caracteriza porque es una fiesta medio elegante, o sea, no es de gala, ¿ya?
de chicos, un cumpleaños. Pero digo medio elegante. ¿Ya? ¿Cómo sería una fiesta así medio elegante? O sea, con cócteles, ¿Cómo sería, Paule? O sea, con cócteles, con bocaditos. O sea, Eso, cócteles, bocaditos, un vino, cervecitas. De los bocaditos, ¿cuáles preferirías? ¿Cómo serían estos bocaditos? o sea, son esos chiquitos que suelen dar como esos pastelitos, Pastelitos, ¿a alguien se le ocurre así una fiesta súper chévere que nomás quieren tener ahí en la mesa? Solo vean la mesa y que nomás quieren que tenga pastelitos, empanaditas, eso, ¿qué más? ¿Qué se les ocurre? Bolitas de carne. Bolitas de carne, Jamón, queso. jamón, queso, vino, uvas, o sea, ve el programa, pero muy elegante, muy chévere. Y eso también va a ser importante, o sea, tengo aquí algunos licores elegantes, chévere. ¿Qué quiere decir? Que ellos, ¿cómo van a salir de la fiesta? Para que sea elegante y sea bonita la fiesta o el programa. ¿Cómo van a salir todos? bien felices. ¿Cómo deberían salir para que sea un programa elegante o chévere? No tendría que salir en brazos de nadie, ¿no es cierto? No. Eso ya deja de ser elegante, deja de ser chévere. ¿Sí me explico? Eso quiere decir que así es el programa. Vinos, jamones, ¿no es cierto? Quesos, jamón, pan, unas cervecitas, vino, ya. Eso pasó. El programa estuvo súper bien. Síguenos contando, Paula. Mira lo que pasa. Ya, entonces, no sé, uno de los chicos, digamos, uno de los chicos estaba tomando un medicamento, yo no sé. Y o sea, no hizo caso y tomó vino, pero no, o sea, depende qué vino, no sé ni qué vino, digamos que se tomó 3 copas de vino, ¿ya? Y Ya. también Y mira lo que comió. comió embutidos. Entonces, bueno, yo soy alérgica a los embutidos, no sé mucho de eso, pero al parecer le dio un paro cardíaco y se murió. Así es la historia de Dramática. Para que nunca se olvide. Entonces, fue la fiesta súper bien. Jamones, cervezas, vinos, quesos. Y no fue, o sea, no es que salieron así, es una fiesta elegante. Fiesta elegante es decir que te tomas una cervecita, un vino, o sea, tomarse eso no es de elegante. O sea, no es un programa bueno, es un programa de bar, de vereda, ¿ya? Muy mala cosa. Entonces, ¿qué creen que pudo haber pasado? ¿Qué se les ocurre que pudo haber pasado? Paula ya tiene su historia y tiene su hipótesis. ¿Qué creen que pudo haber pasado? ¿Qué dice Sebastián? Que el chuta. No se me ocurre, ¿no? Puede ser, Doc, tal vez que el alcohol puede ser un potenciador. Uh-huh. Puede ser que el vino, en este caso, un potenciador. Entonces les voy a contar una historia, pero es para que no se olviden nunca. ¿Qué pasa? Hay algo que les caracteriza a estos alimentos: jamón, tocino, vino, pan, yogures, cerveza. ¿Qué les caracteriza? ¿Qué tienen de similar a estos alimentos? ¿Qué dices, Noelia? ¿Qué tienen de similares? No sabría decir, Doc, ¿qué tienen de similar? Tienen mucha grasa, tal vez. Los elevados niveles de grasa. La fermentación, ¿no? ¿Sí fue? No, sí está. Y ya regresó la señal del dock está un poquito mal.
Oh, Ya estamos de nuevo, se cortó la señal. Ok. La señal. Doc, sí, se le escucha, pero... se quedó ahí. Hola chicos, ya Ajá, o estamos sea, de nuevo. las pantallas salen en negro, el movimiento de las cámaras, pero sí se le escucha. Bueno, a mí me pasa así. Ok, ahora Es que creo que su señal no está muy buena, Doc. Voy a apagar el video, ¿no? Intente apagarle la cámara, Doc. Uy, se fue. Se fue. Volvió. Doc, apágale la cámara. ok, ahí estamos de nuevo. Regresamos de nuevo a la historia. Sí, Doc, pero se le escucha Apáguele medio la cortado. Ajá, apáguele la cámara para que vaya mejor. Ya. Ahí está mejor. Ok, veamos. ¿Sí me escuchan? Sí, Doc. Sí, Doc, ahí sí, mejor. Ahí estamos mejor, ya, ok. Entonces, Noeli nos estaba indicando qué era su historia de qué era lo que pudo haber pasado. Entonces, Noeli nos decía... Doc, repito Sí, lo que sí, estaba diciendo. por favor, gracias. Yo decía que el alcohol podría ser un potenciador. De pronto alguno de los chicos tomó algún fármaco y el alcohol pues creó algún efecto adverso que lo llevó a esa condición. Pero usted me preguntaba qué tenían de común, como que el vino, estos embutidos, el queso. Y yo, la verdad, no sé qué puede tener en común. Ok. ¿Y qué dices, Richard? ¿Qué tienen de común estos Que vienen de alimentos? un proceso de fermentación. Exactamente, o sea, ese es un elemento importante para nosotros. De común es el hecho de que tienen un proceso de fermentación, vinos, jamones, quesos, todos estos vienen de procesos de fermentación. Entonces, ¿en dónde va a estar y qué es lo que nos tenemos que acordar? Estos productos de la fermentación, estos alimentos fermentados, tienen un aminoácido en común, que es la tiramina. Y la tiramina tiene una característica. La tiramina estimula la liberación de adrenalina de la suprarrenal. Y por lo tanto tengo mayor cantidad de adrenalina en la brecha sináptica. Tengo un estimulador de adrenalina. Y con esta actividad estimuladora de adrenalina, entonces nosotros tenemos una mayor actividad tipo 5. ¿Qué es lo que pasa? Tiene una interacción con la tiramina. Y la interacción importante es que disminuye su catabolismo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la tiramina pasa más tiempo en el torrente sanguíneo porque no se metaboliza. Entonces es una asociación muy compleja, porque la tiramina, el inhibidor de la MAO, evita que la tiramina se metabolice, se catabolice, se elimine. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la brecha sináptica?
¿Qué dice Cristian? ¿Qué es lo que va a pasar en la brecha sináptica? Y hace que la MAO se inhiba, ¿no es cierto? El inhibidor de la MAO ya está, es un fármaco que tiene como una función fundamental evitar que la adrenalina se metabolice. ¿Te acuerdas del inhibidor de la MAO? Ajá. El inhibidor de la MAO lo que hace es evitar que la adrenalina se metabolice. Y ahora tenemos un problema, que los jamones tienen tiramina y la tiramina libera más adrenalina de la suprarrenal. ¿Qué va a pasar aquí? Ya, bueno, primero, o sea, el inhibidor de la MAO, o sea, hace que exista más concentración de adrenalina aquí en la brecha sináptica y encima, o sea, lo que está consumiendo estos jamones y todo esto que aumenta la secreción de adrenalina hace que haya, o sea, se sature la cantidad que hay sináptica de adrenalina, entonces nos da todos esos efectos que produce la adrenalina, pero potenciados, porque no hay nada que esté controlando ahí. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Fue que el chico estaba tomando inhibidores de la MAO, él tenía un problema de depresión y tomaba inhibidores de la MAO. Y al tomar los inhibidores de la MAO junto con los jamones, entonces se potencializó el efecto y tienes gran cantidad de adrenalina en la brecha sináptica. El resultado es que el paciente tiene taquicardia, hipertensión, puede hacer un shock cardiogénico, pero taquicárdico con fibrilación, y el paciente se muere, se puede morir. Entonces tenemos un problema gravísimo. Tenemos un problema gravísimo al unir inhibidores de la MAO con estos alimentos. Entonces, Steffi, ¿cuál sería tu recomendación? ¿Qué crees que deberíamos hacer? No consumir estos alimentos cuando estemos tomando, bebiendo. Sería lo mejor. Primero, con el tema del alcohol es un problema, pero aquí el problema más grave fue la medicación que estaba tomando el chico, que era un inhibidor de la MAO. Es decir, él tenía una medicación que tomaba, y esa medicación tiene una interacción con los alimentos, una interacción muy grave, porque permite que la tiramina actúe. El resultado fue lo que hemos visto. Entonces, bajo esa óptica, ¿cuál sería nuestra recomendación como médicos? ¿Qué dices, Bolívar? ¿Cuál sería tu recomendación? Primero, explicar los efectos secundarios de los inhibidores de la MAO y cuál es la alimentación correcta que debería presentar el paciente, la dieta adecuada que debería mantener para no llegar a estos problemas. Ok, ¿crees tú, Bolívar, que el paciente es súper juicioso y fácil, va a un programa y no puede comerse un pancito, un queso, un yogur, una cervecita, un jamón, un vinito, no se puede comer nada de fermentado? ¿Vos crees que eso va a ser fácil? No, Doc, pero lo que sí podría recomendarle es que cuando vaya a una fiesta no, que deje la medicación por un momento, podría ser. Ok, supongamos que él deja la medicación, sería un problema, pero jamones, quesos, ¿eso están solo en las fiestas o tenemos en otros entornos? ¿Qué dices, María José Ortiz? ¿Todos los fermentados están en las fiestas o también están en la casa? También están en la casa. ¿Y qué podría pasar entonces? O sea, deberíamos ser más precavidos y dejar de consumir esos alimentos. Cuando estamos ese debería ser la indicación, pero nosotros tenemos un problema muy grave, ¿verdad? El problema más grave es que los pacientes no cumplen. O sea, quitar los fermentos dentro de la alimentación implica todo. Mira, jamones, champiñones, embutidos. O sea, le quitas casi todo lo que vos tienes en la casa y en un programa. Y si el paciente se come, se puede morir. Entonces, ¿cuál es la reflexión, Paula, de tu punto? O sea, que no hay que tomar cuando estamos tomando un medicamento. La otra alternativa es no prescribir estos medicamentos. ¿Por qué? Porque es bien difícil que el alcohol, el vino, capaz que suspenden.
pero en cambio en los alimentos es un problema muy grave. Entonces, por esta razón, uno de los elementos fundamentales nosotros como médicos es no prescribir estos medicamentos inhibidores de la MAO, porque tienes un montón de interacciones. Entonces, cuando vas a la farmacología, un montón de antibióticos y de antidepresivos, ansiolíticos, hipnóticos, todos esos fármacos interactúan con la MAO porque estimulan la actividad adrenérgica. Entonces, en la farmacología todos te dicen no asociar con inhibidores de la MAO, no asociar con inhibidores de la MAO, no asociar con inhibidores de la MAO. Entonces deberías tener en la refrigeradora yogur y dices no asociar con inhibidores de la MAO. Un jamón, no asociar con inhibidores de la MAO. Un queso, no asociar con inhibidores de la MAO. Una cerveza, no asociar con inhibidores de la MAO. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? No prescribir inhibidores de la MAO. Buscar otras alternativas. Estos no son fármacos importantes que tienen un perfil de seguridad, son un problema. ¿Por qué les enseño? Porque son un problema. Y porque nosotros no nos tenemos que olvidar nunca de los inhibidores de la MAO. Estos son los inhibidores de la MAO. Penelsina, tranilcipromina y la selegilina. Entonces vamos a poner un caso, ¿ya? Vamos a poner un caso. Vamos a hacer que el Cristian sea el doctor, ¿ya? Y Alina va a ser la paciente. Entonces, Alina llega donde Cristian y Alina le cuenta algunas cosas que tiene y ella le cuenta que está tomando inhibidores de la MAO. Entonces, veamos qué dice Alina y qué dice Cristian, que es el médico. Cuéntale a Alina que tienes algún problema y le cuentas que estás tomando inhibidores de la MAO. Pero no dice estoy tomando un inhibidor, estoy tomando tranilcipromina. Cristian, ¿cómo vas a actuar? Entonces, veamos ahí cómo está la relación de los dos, el paciente y el médico. Alina. Ya. Entonces, Bueno. Buenos días, señorita, ¿cómo está? buenos días, doctor. Cuénteme, ¿por qué está aquí? Bueno, la verdad es que hace como un año yo tengo depresión, entonces estoy tomando un medicamento. Ya. Tal vez se acuerde el nombre de ese medicamento. Se llama tranilcipromina. Ya. ¿Y le dieron alguna indicación adicional? O sea, cuando le dijeron que tienen que tomar esto, le dijeron que debe cuidarse de algo o alguna cosa, dijo el doctor. ¿O doctor? Me habían indicado que tengo que dejar de consumir productos como embutidos o queso, vino. ¿Y cómo le va con eso? Pues la verdad me es muy difícil porque soy una persona o sea, me cuesta mucho el dejar de comer esos alimentos, entonces no sé qué podría hacer yo al respecto. Ya, bueno, por lo que usted me cuenta, o sea, son alimentos que son frecuentes en su dieta. Y bueno, además que son alimentos bastante comunes, ¿no? Creo que queso tenemos todos en nuestra casa y a veces, o sea, en las fiestas de ley que hay estas cosas, ¿no? Entonces, lo que podríamos hacer es cambiarle la medicación, tratar de buscar otra opción. Y también, o sea, cuidarnos en esta alimentación, porque, o sea, el hecho de que cambiemos la medicación, o sea, no significa que vamos a comer en exceso estas cosas, ¿no? Sí. Listo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, Lita. Ya. Ok, Gracias. correcto. No, yo tengo Perfecto. una pregunta. Sí, Alina. ¿En qué cantidad se debería comer como para que cause un paro cardíaco? Más que la cantidad, recuerda que el inhibidor de la MAO evita el metabolismo de estos fármacos, evita el metabolismo de la tiramina. Eso quiere decir que va a tener un efecto acumulador. Quiere decir que se comen unos jamoncitos, después se come un queso, después se come un vino. Entonces ponte que salió de la fiesta bien, pero en la casa se comió un yogur. Entonces el tiempo puede ser un día, digamos, o un efecto acumulador que ya venía con un problema y justo en la fiesta llegó al tope, hizo una taquicardia, hizo una arritmia y el paciente se puede morir.
Cuento la historia esta porque para nosotros es importante tomar en consideración estos procesos. Es decir, no tenemos una dosis exacta. Lo que sí está claro es que hay muchas interacciones con fármacos y con alimentos. El problema de la interacción es el hecho de que la interacción es muy grave porque sobrecarga y estimula demasiado la actividad de elementos adrenérgicos, y de esta forma el paciente puede evolucionar muy mal. Entonces, este cuidado, como ustedes han indicado con Cristian, este cuidado extremo de los alimentos, determina que estos no sean fármacos que tengan un buen perfil de seguridad, y al no tener un buen perfil de seguridad, entonces determina que nosotros tengamos que buscar una alternativa diferente, una alternativa que no tenga estos problemas. Entonces, esta historia, este show, este cuento es para que no utilices inhibidores de la MAO. No deben ser parte de su terapéutica. Pero ¿qué pasa? A veces la gente ve el internet y dice, estoy con depresión, estoy con tristeza. El internet te indica cualquier cosa. Y los inhibidores de la MAO sí están ahí. Entonces no consultes y empieza a tomar fenelcina. Y llega donde el médico y dice, ¿sabe qué? Yo estoy tomando fenelcina, pero los pacientes no se van a enterar de la importancia que tiene. Pues. Entonces, si un médico se entera que está tomando un inhibidor de la MAO, lo que hizo Cristian, lo mejor es cambiar la medicación y poner esta alerta. Tendría que ser la última alternativa en la vida para dar un inhibidor de la MAO. Debería ser la última alternativa. Si no tengo nada más, un inhibidor de la MAO, y que se atenga un poco el paciente a las circunstancias que le toque vivir. ¿De acuerdo? De hecho, entonces no se van a olvidar nunca en la vida, ¿no es cierto? Los inhibidores de la MAO. ¿Cuáles son los inhibidores de la MAO? Fenelcina, tramilcipramina y selegilina. ¿De acuerdo? Está claro. Listo. Ok, entonces. Pero, sí. O sea, Paula. Una vez leí que hay un antibiótico que es como IMAO, el linesidoid, line algo. En ese caso, ¿ese antibiótico siguen recetando? No. Es que puede ser uno medio parecido. Lo que pasa, Paula, es que dice que ese antibiótico interactúa con los inhibidores de la MAO. Es decir, los inhibidores de la MAO tienen interacciones con antibióticos, con analgésicos, con alimentos, y tengo muchísimos fármacos que te escriben y que te dicen ahí, interactúa con inhibidores de la MAO, no administrar con inhibidores de la MAO. Entonces, eso va a ser muy, muy importante. Entonces, de pronto, antibiótico que también está en su etiqueta o en su información, dice no administrar con inhibidores de la MAO. No es un antibiótico inhibidor de la MAO, porque los antibióticos, no tenemos antibióticos que hagan esa función. Debe ser algo muy parecido, pero no debe ser un inhibidor de la MAO. ¿De acuerdo? Ok, así como hemos visto los agonistas, entonces también nosotros vamos a ver ahora los antagonistas adrenérgicos o simpaticolíticos. Entonces, ¿qué funciones o qué es lo que va a... Cami, en resumen, ¿qué va a ser un antagonista adrenérgico? ¿Qué respuestas voy a tener? Todas las contrarias a lo que serían los protocolos adrenérgicos. O sea, todo lo contrario, correcto. Entonces voy a tener un efecto contrario a los efectos adrenérgicos. Entonces, a estos se llaman bloqueadores. Entonces, ¿qué voy a tener bloqueadores? Voy a tener bloqueadores selectivos y voy a tener bloqueadores no selectivos. Bloqueadores de los receptores alfa y bloqueadores de los receptores beta. Entonces ya nos conocemos las funciones de los receptores. Eso ya no es nuevo para nosotros, solamente tenemos que recordar. Entonces voy a tener receptores o voy a tener bloqueadores alfa y voy a tener bloqueadores beta. Bloqueadores vamos a tener de dos características, selectivos y no selectivos. Entonces vamos a ver primero los alfa bloqueadores. Tenemos dos fármacos
que tienen un foco farmacológico importante para nosotros. Son como muy importantes, que son la fentolamina y la prazosina. Si es un alfa bloqueador, estos son más alfa 1 bloqueadores, sí. Usted está presentando la pantalla porque sigue inhibido aminoxidasa. A ver, ok, ya voy a ver, ¿ya? Ahí está. Sí. Ahí estamos ya, ¿sí? Ok. Decía entonces que ahora vamos a ver los alfa bloqueadores. Yo puedo tener bloqueadores alfa 1 y alfa 2. Entonces, con el mismo contexto que vimos antes. Ricardo Arias, un alfa bloqueador, ¿qué es lo que generará un alfa 1 bloqueador? ¿A qué paciente me servirá? A los pacientes que tengan hipertensión. Ajá, ¿por qué? Porque los alfa 1 hacían vasoconstricción, entonces los antagonistas deben hacer vasodilatación. Correcto, entonces uno de los problemas que existe puede ser el tema hipertensor, es decir, tengo una crisis hipertensiva y yo podría tener la necesidad de utilizar un vasodilatador, pero existe una patología en donde se utilizan estos medicamentos que se llama el feocromocitoma. Este feocromocitoma se caracteriza porque es un tumor, este tumor que es en la suprarrenal, es aquí, en la médula suprarrenal. Si el tumor está en la médula suprarrenal, ¿qué piensas tú, Dalia, que puede estar el paciente? ¿Cuál va a ser las consecuencias del tumor en la suprarrenal? ¿Qué dices, Dalia? Va a afectar la producción de las catecolaminas, de la adrenalina, la noradrenalina. Ajá, la afectación es en exceso, es decir, produce y libera gran cantidad de adrenalina y de catecolaminas, de adrenalina y noradrenalina. Entonces, ¿el paciente qué va a tener? ¿Qué dices, Anaís? Doc, no escuché la última parte, se me entrecortó. ¿Puede repetir, por favor? Sí, digo, si el paciente tiene un tumor adrenal que es un feocromocitoma y con una gran liberación de adrenalina y de catecolaminas, de adrenalina y noradrenalina, ¿cómo va a estar el paciente con feocromocitoma? Como hay gran producción de adrenalina, va a tener efectos como taquicardia, puede ser, o sea, va a estar súper estimulado. Súper estimulado, taquicardia, hipertensión arterial. A nivel emocional, ¿qué puede estar? A nivel emocional, ¿qué podría estar a nivel emocional? ¿Tiene impactos a nivel central o no? Podrías tener hiperactividad. Hiperactividad, porque está sobreestimulada la noradrenalina también. Va a tener hiperactividad que puede llegar al pánico. La hiperactividad, cuando está en exceso, puede generar pánico también. Entonces, en estos pacientes con feocromocitoma podemos utilizar estos medicamentos. Pero el problema fundamental es la vasoconstricción, hipertensión, taquicardia. Hay otra patología que se caracteriza por vasoconstricción, pero esa vasoconstricción es más periférica y se ve en las manos, en los pies. ¿Alguien sabe el nombre de esa enfermedad con vasoconstricción periférica en las manos? El nombre de la enfermedad no, pero sí he escuchado de más o menos qué sucede. Aquí está este paciente. No puede lavar, no puede ponerse en contacto nada con frío, porque provoca una vasoconstricción. A esto se llama el síndrome de Raynaud. Este síndrome de Raynaud se provoca en paciente con vasoconstricción. Entonces, ¿qué pasa? Si tiene un poco de frío, se pone en contacto con el agua, un ambiente muy frío,
hace una vasoconstricción que puede generar una lesión periférica importante. ¿A alguien le pasa eso que cuando está lavando los trastes o lavando el carro con agua fría, es un dolor muy grande y tiene que dejar de lavar? ¿A alguien le pasa eso? A mí. A mí. A mí, Doc. Ok, pero eso ¿es porque no quieren lavar los trastes del carro o es porque en serio les duele? No, en serio. De verdad duele. Un dolor horrible. Con que tuviera De verdad duele. Entonces, cuando esto pasa, no quiere decir que tenga un síndrome de Raynaud, pero ¿cuándo sería un síndrome de Raynaud? Cuando están lavando y se ponen morados y pueden doler y pueden necrosarse los dedos. Entonces, si tienes un dolor tan grande, ¿qué es lo que haces cuando te duele? Estás lavando, te duele, ¿y qué es lo que haces? Te pones guantes para seguir lavando. O te pones guantes para seguir lavando, o te vas a un área caliente, te frotas la mano, o te secas bien la mano y haces movimiento para que te recuperes. Entonces, hay pacientes que esto puede ser mucho más grave y se llama síndrome de Raynaud. Entonces, este síndrome de Raynaud resulta ser muy importante en este caso. En estos pacientes podemos utilizar la fentolamina o la prazosina. Vamos a ver la diferencia entre las dos. La diferencia entre la fentolamina y la prazosina. La fentolamina tiene estas características, es inyectable. Entonces, si es que es inyectable, ¿en qué pacientes debería administrar? ¿Qué dice Sheila? ¿En qué pacientes administrarías la fentolamina? Si es o sea, puede ser primando qué tipo, o sea, qué tan grave es. Entonces puede ser un paciente que se encuentra tal vez en un shock. Puede ser. ¿En qué tipo de shock? ¿Qué es lo que debe estar pasando al paciente para ponerle fentolamina inyectable? Sí, no, debería estar, a ver si es de alfa 1, debería estar, o sea, lo que hace una vasoconstricción. Este es un bloqueador, pero acuérdate que es bloqueador de la fentolamina. Vasodilatación. Lo que va a generar es vasodilatación. Entonces, el punto es pensar que en el paciente está con crisis hipertensiva. Entonces, le vas a bajar la presión. Pero cuando está en fase de crítica, aguda, importante, ahí vas a utilizar la fentolamina inyectable de administración endovenosa en procesos emergentes. ¿De acuerdo? Entonces, en estas crisis o en un síndrome de Raynaud, en donde vos tienes una vasoconstricción severa, aguda, el paciente puede necrosar los dedos, ahí voy a utilizar una fentolamina. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, acá en cambio tengo la prazosina. Mira el nombre de la prazosina, el nombre comercial de la prazosina. Entonces, en esta prazosina, ¿sí? Dalia, ¿en qué pacientes utilizarías prazosina? En pacientes, o sea, que tengan, como es oral, lo usaría en pacientes que tengan hipertensión, porque no va a tener la acción inmediata como el inyectable, pero va a servir para ir bajándola. Para mantenimiento, no para emergencia, ¿no es cierto? Para mantenimiento de un paciente hipertenso o de un paciente con síndrome de Raynaud que es permanente. Si el síndrome de Raynaud es permanente, él tiene que tomar permanentemente una tableta. Y solo en las crisis utilizar la fentolamina. Ok, ahí hay un paciente que dice que en pacientes con trastorno de pánico le doy la prazosina. ¿Por qué le doy prazosina, Micaela, en estos pacientes con trastorno de pánico? ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos inhibiendo la noradrenalina que se encuentra en el cerebro, que estimula como que como hay bastante cantidad, entonces estamos evitando que esta cree la hiperactividad y se transforme en pánico. Entonces lo bloqueamos y el paciente se tranquiliza. ¿Se me escuchó? Correcto,
así sería, sí, perfecto. Lo que tú has mencionado es importante, correcto, así estaría el tema. Entonces, esa es la razón por la que nosotros tengamos pacientes con pánico trabajados con un antagonista alfa 1. ¿De acuerdo? Ok. Ahora yo voy a tener antagonistas beta. Los antagonistas beta tienen una característica importante. Tenemos dos grupos de antagonistas beta. Tengo los llamados beta bloqueadores. Yo tengo beta bloqueadores que son unos que son cardioselectivos y otros que son no cardioselectivos. Entonces, los cardioselectivos, ¿sobre qué grupos o sobre qué receptores estarán actuando? ¿Qué dices, Andrés? ¿Sobre qué receptores actúan los cardioselectivos? Doc, Andrés dice que tiene problemas con el internet, me escribió que está intentando conectarse. Ok, entonces César, cuéntame. Doc, ¿En qué receptores? Sí. Antes de eso, no hay antagonistas alfa 2. No tenemos farmacológicamente importantes medicamentos antagonistas alfa 2. Lo que pasa es que tengo yo beta bloqueadores, alfa, beta y alfa, que ya vamos a ver aquí. Pero no son selectivos, son no selectivos, justamente es el tema que queremos ver. Pero son asociados entre beta y alfa, no selectivos, por lo tanto. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa cuando yo, César, qué pasa cuando yo tengo un beta bloqueador selectivo, cardioselectivo? ¿Sobre qué receptores estoy trabajando y qué es lo que pasará? O sea, ¿será que es un antagonista netamente para los beta 1, que son los que más trabajan en el corazón? Correcto. ¿Y en qué pacientes daríamos? Puede ser en un paciente taquicárdico. Correcto. Entonces, ese es el elemento muy importante. Yo voy a tener diferentes fármacos que son beta bloqueadores, pero hay algunos que son beta bloqueadores cardioselectivos y hay otros que son beta bloqueadores no cardioselectivos. Entonces, yo voy a tener algunas funciones. Yo puedo utilizar estos beta bloqueadores no selectivos, por ejemplo, en un paciente con feocromocitoma, porque va a actuar en todos los receptores de la adrenalina, por ejemplo. Pero voy a tener este grupo de fármacos que se llaman beta bloqueadores cardioselectivos. Quiere decir que son selectivos sobre los receptores beta 1. De todos estos de aquí, dos tenemos que estudiar. El atenolol y el propranolol. Primera cosa, todos los beta bloqueadores terminan en LOL. Esto es lo que les caracteriza a los beta bloqueadores, terminan en LOL. Entonces, el atenolol y el metoprolol son beta bloqueadores cardioselectivos. Quiere decir que voy a actuar específicamente sobre receptores beta 1. ¿En qué pacientes prefiero utilizar estos? En pacientes que tengan un exceso con actividad cardíaca específicamente. ¿Qué quiere decir? Taquicardia, una arritmia cardíaca con taquicardia. Esa debería ser la indicación más importante para estos beta bloqueadores. Entonces, hay una diferencia entre el atenolol y el metoprolol. La diferencia es que el atenolol no atraviesa la barrera hematoencefálica, en tanto que el metoprolol sí atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces, aquí la pregunta mía es, si yo tengo un beta bloqueador que atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿qué efecto secundario o qué beneficio yo podría tener? ¿Qué dice Sebastián? A ver si no atraviesa la barrera hematoencefálica, si atraviesa la barrera hematoencefálica, significa que va a llegar al cerebro. Entonces, sería para cuando que no haya mucha contracción en los vasos del encéfalo. O que tenga síntomas emocionales centrales. Por ejemplo, si atraviesa la barrera hematoencefálica me va a dar más depresión, porque recuerdo que son bloqueadores. O me puede servir cuando el paciente tenga depresión o insomnio. O sea, el paciente no puede dormir, está deprimido,
entonces yo necesitaría un fármaco beta bloqueador, taquicardia con depresión, por ejemplo. Si que la taquicardia es con depresión, me conviene el metoprolol. ¿Por qué? Porque actúo sobre receptores y también actúo a nivel central. Pero si utilizo el atenolol no me va a servir, porque no va a atravesar la barrera hematoencefálica, entonces el otro efecto no voy a cumplir adecuadamente. Entonces, el hecho de que atraviese o no la barrera sí resulta importante. Entonces, el atenolol no atraviesa, por lo tanto no voy a tener efectos secundarios depresivos. En cambio, que el metoprolol sí atraviesa, entonces va a tener efectos depresivos, voy a tener efectos secundarios como insomnio. Entonces, esto o me puede servir para controlar o puedo tener el efecto secundario, si está claro. Entonces, si yo tengo un paciente con taquicardia y tiene mucha angustia y está ansioso, ¿cuál de los dos utilizarías, Jaime? A ver, si el paciente tenía depresión y qué más. No, el paciente tiene taquicardia y está ansioso, angustiado, desesperado, hiperkinético. ¿Cuál de los dos le darías? El metoprolol. ¿Por qué? Porque el metoprolol sí es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica, por lo tanto puede regular a nivel del sistema nervioso central. Perfecto, listo. Entonces, esa es la reflexión. Miren que tienes... Sí, lo escucho. ¿Esto puede servir para las personas que sufren ansiedad? No pueden servir para los pacientes con ansiedad porque este es un beta bloqueador. Es decir, el centro debe ser que el paciente tenga taquicardia. Pero la taquicardia puede estar relacionado con la ansiedad o no. Porque si yo le doy a un paciente ansioso sin taquicardia, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el efecto que va a tener el paciente al darle un beta bloqueador? Le va a producir taquicardia. Le vas a producir hipotensión bradicardia, el paciente se desmaya. Entonces, no es la indicación la ansiedad. La indicación es la taquicardia. Pero yo puedo tener taquicárdicos ansiosos y puedo tener taquicárdicos deprimidos. Si es que la taquicardia está con la ansiedad, prefiero el metoprolol, porque atraviesa la barrera y le puede beneficiar. Pero si es que tiene taquicardia con depresión, prefiero el atenolol. ¿Por qué prefiero el atenolol? Tú mismo dime por qué. Porque, o sea, tal vez lo que no necesitamos es que digamos, se calme, porque o sea, ya está calmado como tal, entonces no hace falta como que inducirle, o sea, que esté un poco más... Que actúe aquí. Ajá. A nivel central. Correctamente. Entonces, eso es importante. Mire, el atenolol y el propranolol tienen esas características. Ahora, hay otra cosa que es muy importante que está aquí. El atenolol y el propranolol, los dos, ¿sí?, tienen un problema que inducen una resistencia a la insulina. Eso quiere decir que pueden aumentar los niveles de glucosa y pueden tener como un riesgo que el paciente, luego de mucho tiempo de medicación, que el paciente termine con procesos de glucosas altas y como diabetes, porque generan daño en la resistencia a la insulina. Entonces, este fármaco, atenolol y metoprolol, no se debería dar a pacientes con resistencia a la insulina, no se debería dar a pacientes con síndrome metabólico ni con diabetes. Eso va a ser muy importante porque existe la tendencia de estos fármacos a generar este problema de resistencia a la insulina. Entonces, si es que yo tengo un paciente diabético, taquicárdico, estos no son los medicamentos más adecuados. Entonces, ahí voy a buscar los beta bloqueadores no selectivos. Beta bloqueador no selectivo quiere decir, aquí viene el tema, César, que actúa tanto bloqueando receptores beta como receptores alfa. Entonces, al actuar sobre receptores beta y actuar sobre receptores alfa, lo que voy a tener es disminución de la presión arterial, porque los receptores alfa son vasoconstrictores. Al bloquear los receptores alfa tendría vasodilatación, ¿no es cierto? Entonces yo tendría como efecto fundamental
disminuir la presión, bloquear el efecto cardiotónico del corazón, pero sobre todo a nivel periférico. Este es el efecto más importante porque está actuando sobre receptores beta 1, beta 2, pero sobre todo sobre receptores alfa y beta. Entonces, este es el elemento más importante de estos antagonistas beta bloqueadores no cardioselectivos. Entonces, tenemos 3 beta bloqueadores. El uno es el propranolol, es el más antiguo. El propranolol es el más antiguo de los beta bloqueadores no selectivos y se utiliza tradicionalmente en pacientes hipertensos para bajar la presión, más que en paciente taquicárdico, ¿sí? En paciente hipertenso. ¿Por qué digo que se debe utilizar más en hipertenso y no en el taquicárdico? ¿Qué dices, Bolívar? ¿Por qué debo utilizar más en el hipertenso que en el taquicárdico? Porque como al ser no selectivos van a actuar sobre todo los receptores, como dijimos, los alfa y los beta. Entonces, principalmente, la mayoría de estos receptores están destinados a actuar periféricamente, produciendo la vasoconstricción, pero aquí, como estamos viendo, va a ser vasodilatación. Perfecto, entonces esa va a ser la función más importante para tomar en consideración. ¿De acuerdo? Ok, entonces, ese es el propranolol, el más antiguo, se sigue utilizando todavía. Tiene un problema el propranolol. Pasa la barrera hematoencefálica. Entonces, este problema o esta característica puede ser beneficiosa o puede ser un problema. ¿Cuál sería el beneficio de que atraviese la barrera hematoencefálica? ¿Qué dices, Micaela? Ya, entonces sería beneficiosa aumentando la, ¿cómo se dice? Beneficiosa para quienes tienen depresión y mala o riesgosa para aquellos que tienen demasiada tensión o demasiada hiperactividad. O al revés. Y yo tengo un paciente Es que eso sí. Si tengo un paciente deprimido, ¿qué va a hacer el beta bloqueador? Le va a a aumentar la noradrenalina. Entonces, ¿mandé? Pero se va a deprimir más. ¿No ves que es beta bloqueador? Es un bloqueador. Entonces, es un bloqueador. Entonces, yo le voy a dar el hecho de que atraviesa la barrera hematoencefálica, lo único que dice es que, aparte del corazón, también llega a la cabeza y a sus emociones. ¿A quién le voy a dar? Entonces bloquea los beta bloqueantes y disminuye más la noradrenalina y por eso sería riesgosa a los depresivos. En cambio, Correcto. sería beneficiosa para los que son hiperactivos porque aumenta la noradrenalina. Entonces Correcto, anoté mal ya. anterior, perdón. Ya, correcto. Gracias. Entonces, en pacientes con ansiedad, con miedo escénico, con problemas hiper, a ellos les conviene. Pero en un paciente deprimido, a él no le conviene. ¿Por qué? Porque pasa la barrera hematoencefálica. Entonces, yo puedo tener hipertensos deprimidos o puedo tener hipertensos ansiosos. Entonces, pilas con esto. El hecho de que pase o no la barrera hematoencefálica es importante. Ok, entonces, el propranolol pasa la barrera hematoencefálica, es un buen fármaco, es un beta bloqueador no selectivo. No selectivo, de nuevo, César, quiere decir que actúas tanto sobre receptores alfa como sobre receptores beta, ¿de acuerdo? Ok. Doctor, eso involucra que entonces en el a nivel central o sea, con los vasos sanguíneos va a generar vasodilatación porque pasa la barrera hematoencefálica. No, pues, pero los alfa 2 no hacían vasodilatación central. Sí, pero vaso 1 también, porque son no selectivos, van sobre los alfa 1. Y acuérdate que los alfa 1 son vasoconstrictores, son bloqueadores no selectivos. Bloquean los receptores alfa 1 sobre todo. Entonces, en total habría vasodilatación. Correcto, por eso les baja la presión. Entonces, un paciente con migraña, con hipertensión endocraniana, ¿sirve o no sirve el propranolol? Sí.
Perfecto. ¿Y prefieres el propranolol o el atenolol? ¿Cuál de los dos prefieres, César? ¿El propranolol o el atenolol? ¿Por qué? En un paciente con hipertensión endocraniana. O sea, pues, o sea, para la hipertensión craneana sería el propanolol. Correcto. ¿Y por qué no el atenolol? Porque el atenolol es selectivo cardíaco. Y tampoco atraviesa la barrera hematoencefálica. No atraviesa la barrera hematoencefálica. Dos razones para no utilizar el atenolol. ¿No es cierto? Entonces, si ves la importancia de ver las características del fármaco, ahí es en donde se decide cuáles son los fármacos que se utilizan. Ok. Y finalmente le conocemos al carvedilol. Bueno, dos fármacos faltan. El carvedilol tiene características importantes. Este carvedilol es un muy buen beta bloqueador no selectivo. Actúa sobre alfa y sobre beta, por lo tanto va a actuar a nivel periférico. Lo importante de este de aquí es que, a diferencia de los cardioselectivos, este en cambio ayuda en los pacientes con resistencia a la insulina, ayuda en los pacientes con síndrome metabólico. Es más beneficioso en pacientes diabéticos con sobrepeso. Entonces, este carvedilol tiene el nombre de CAR porque es como un cardioprotector. Este carvedilol es un beta bloqueador no selectivo, pero con beneficios en pacientes cardíacos. Por lo tanto, el carvedilol es un fármaco de mucha utilización en pacientes con enfermedades cardiovasculares, más síndrome metabólico, diabetes, sobrepeso. Entonces, este también es un elemento importante a tomar en consideración del carvedilol, ¿sí? Y finalmente tenemos el timolol, con este terminamos, los beta bloqueadores. El timolol tiene una característica de ser un beta bloqueador no cardioselectivo, pero su uso farmacológico más frecuente es en gotas. Entonces, ¿para qué utilizaré gotas de timolol? ¿Qué dices, Karina? ¿En qué pacientes utilizaré gotas de timolol? ¿Qué debe estar pasando? Para producir mi miosis. No pasa eso. No produce miosis. Para la presión sanguínea del ojo, o sea, para los El glaucomas. ojo. Claro, pero la presión del ojo, entonces, cuando tengo un problema de estancamiento de los líquidos y un déficit de fluido de los líquidos en el ojo, aumenta la presión aquí. Ya eso se llama glaucoma. Entonces, en los pacientes con glaucoma o con hipertensión ocular, ahí se utiliza el timolol. ¿Por qué? Porque va a disminuir y va a bajar. Es probable, ¿no es cierto? ¿Por qué no se genera miosis? Porque la miosis está inervado por el parasimpático. Para que exista miosis, tiene que haber actividad parasimpática del músculo esfínter del iris. Por eso es que no se provoca miosis, porque ese músculo que genera miosis no tiene inervación simpática. Entonces el beta bloqueador no le va a afectar. Pero sí va a tener un efecto importante sobre los beta bloqueadores. ¿De acuerdo? Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? En conclusión, hemos visto ahora los agonistas y antagonistas del simpático. Y esta va a ser un elemento importante en la revisión de todos los fármacos adrenérgicos. ¿De acuerdo? Chévere. Entonces, nos vemos mañana para una mega prueba. Nos vemos mañana para una mega prueba. Full casos, así como ahora. Es decir, paciente taquicárdico, depresivo, diabético. ¿Qué le doy? Ahí sí vas a ver. Y te voy a poner alternativas de atenolol, propranolol, carvedilol, y vos vas a definir y por qué defines dar el uno o el otro de tus pilas. Si es que pasa o no pasa la barrera. Si tiene indicación o no tiene contraindicación. Digo, paciente asmático con taquicardia. ¿Le doy o no le doy? ¿O qué fármaco tengo de elección? Si tengo un paciente asmático bradicárdico, Richard, ¿qué fármaco le doy de elección? Asmático con bradicardia.
el isoprenalina. La isoprenalina o el isopretenol, perfecto, listo. Ok, chicos, entonces bienvenidos a la fármaco. Aquí es cuando ya la cosa se pone emocionante. Primero y segundo era solo de juego nomás. Ahora sí, ya de veras. Entonces, que les vaya muy bien. Un gusto. Nos vemos mañana en la tarde. Disfruten de sus... Chao, gracias.